he contado? No. Algún día se los contaré. Una vez que llegué borracho. Es muy seguro. ¿Sí lo quieren escuchar? Sí. Bueno, Estamos aprendiendo. llego a las 3 de la mañana de un tórrido sábado, bueno, pero ya era domingo. Y llego y saco la llave, o lo que yo creí que era la llave, y trato de abrir. Ahí enfrente del zaguán. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Y por ahí pasa Arielín, mi amigo Ariel, ya lo conocen, ¿no? Porque él trabaja hasta los domingos. Pasa por ahí, ya se iba a trabajar. ¿Qué pasó, Germán? ¿Cómo estás a estas horas? Ya me voy a trabajar, ¿y tú? ¿Qué? ¿Ya te volviste mago? ¿Mago yo? ¿Por qué? Pues sí, pues es que estás enfrente de tu casa. Abracadabra. Ay, perdón, Ariel. ¡Abre, cabrona! No le explicó bien. Entonces al día siguiente me dice, ¿por qué llegaste en esas circunstancias? Ay, mija, es que pues se puso problemático lo que estuvimos trabajando. Sin embargo, se presentó una persona y comenzó a platicarnos otra cosa. Sin embargo, pues ya tenía yo ganas de echarme un alcoholito y por eso llegué tarde. ¿Cuál es el contexto? O sea, la explicación más cercana a la realidad, la razón más cercana. Pues es que ya tenía ganas de echarme un alcohol y así sí ya la convenció. Ah, bueno, está bien. Ya lo conocí. Ojalá se convencieran así tan fácilmente. Sí, porque todo lo demás fue rollo. Fue, ay, pues es que estuvimos trabajando y luego llegó una persona. Todo eso es objeto problemático, explicado, complejo. Pero ya cuando le digo, así me mira así como incrédulo, y digo, ay, pues es que tenía ganas de echarle un copetín, ¿no? Ya, sí, ya, ¿satisfecha? Ese es el objeto contextualizado. A ver, explíqueme usted por qué se casó con el que se casó. Me casé con el que me casé. Porque el que estaba... Déjela. Pero a ver, el objeto problemático, el complejo, el explicado. Ya luego se fue al... O sea, si no tiene chiste. No, invéntele. Invéntele. Sí, me casé con mi actual esposo. Bueno, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? El primerito. Me casé con mi esposo porque estaba enamorada de él. Ah, pero ese es el contextualizado. Porque nos conocimos desde niños, porque pues, es una persona preparada. Ay, maestro, ¿pero qué preguntas hace? Pues porque estaba enamorada de él. Ahí está el contexto. ¿Es lo más cercano a la realidad? ¿O qué? ¿La obligaron? Sería problemático. Es que nos comimos la torta antes de... Ah, bueno, pues sí. Y por eso me casé. Hay que regresar a lo mismo con el que partí, en una explicación. ¿Usted quiere dar un ejemplo? No, yo no. Se quedó pensando, Dice, es que estaba. Yo no sé por qué le decimos así. Es que estoy enamorado. O estaba, por eso me casé. ¿Cómo dijo? Es que ¿Estaba estaba. enamorada? Ya no está. Ya no está. Es que estaba. súper enamorado. No más eres. Porque luego ya da- A ver, ¿quién quiere dar un ejemplo? Lo que de veras son. Porque cuando es todo yo. Explique usted por qué piensa así de los hombres. La experiencia. Pero luego llegan cuando si no tiene chiste. Más caro, mi
No, pero ese puede ser que sea problema por la experiencia. No dice por mi experiencia. No, no me deja satisfecho. A ver, sígale. ¿Por qué piensa así de los hombres? Por experiencia, no me deja satisfecho. Dígale. Porque todos los hombres que me han pretendido, ¿sí? Me han dejado malas experiencias porque se han portado mal conmigo. Porque se han portado mal conmigo. Ahí está. Y entonces ya me cae el 20 porque habla usted así de los hombres. Y entonces tiene que regresar a lo mismo con lo que partió. Y porque me han tratado mal esos hombres, es por eso que pienso así de ellos. Cierra usted la explicación. ¿Quién quiere dar otro ejemplo? ¿Por qué estoy en la escuelita del agua? ¿Por qué estoy en la escuelita del agua? A ver, Narciso, muy bien. Mi interés por entrar a la representación de la Comisión de Agua Potable de mi comunidad es con el compromiso personal de servir a mi misma comunidad. Sin embargo, sintiéndome falto de conocimiento referente al tema, fue que me entraron muchas dudas y miedos de que la fuera a regar, entre comillas, ¿no? Que la fuera a regar. Y al escuchar de las iniciativas que se estaban llevando en el vecino municipio de Tecámac, encuentro lo que tanto andaba buscando. Compañeros bien enterados, bien informados de las circunstancias que estaban y están sucediendo en torno al tema del agua. De ahí surgió mi interés y por eso estoy en la escuelita del agua. Sí. Bueno, como que da para... No, sí, pero el chiste es que sea sencillito para que nosotros entendamos. Ya sabemos que Narciso es bien rollero. Es uno de nuestros alumnos más avanzados. Quiere superar al maestro. Y eso está muy bien hecho. Pero es ahí donde entra precisamente el miedo, precisamente, de que a veces uno, o yo, más bien voy a hablar en primera persona, quiere a lo mejor en el afán de explicar las cosas bien o detalladas, que pues navegamos, ¿no?, en un asunto de rollo. Es un riesgo que se corre. Qué bueno que trae a colación eso. Cuando nosotros somos inexpertos y nos encantamos, voy a explicar esto, nos vamos, y no soy concreto. La concreción es una cualidad de la buena redacción. Seamos concretos, al menos cuando iniciemos, cuando estemos iniciando en la redacción, seamos muy concretitos. Por eso es que antes, ¿qué les recomendaba yo antes de comenzar a escribir? Enunciar así claramente qué es lo que voy a decir, para que no me pierda yo en circunloquios, en ideas extrañas, ¿sí? que quiera yo estar trayendo a colación todo lo que se me viene a la mente, no, y cantinflear, ¿no? Entonces seamos concretitos. Con 1, 2, 3 palabras podemos terminar nuestro ejercicio. ¿Quién más quiere dar un ejemplo de una explicación? Así concreto. ¿Quién más? De una pregunta, de un cuestionamiento. ¿Por qué qué? Porque quise ser futbolista. ¡Eso! ¿Por qué quise ser futbolista? Porque desde chico, cuando veía la televisión, me llamaba la atención. 1. Porque mis hermanos, los más grandes, lo practicaban. 2. Y porque yo quería ser famoso. Por eso me decidí a ser futbolista. Ese es el contexto. Yo quería ser famoso. Y por eso
que me gustaba ser futbolista. O sea, con lo mismo que comienza, termina. Excelente, excelente, gente. Gracias. ¿Ya? ¿Ya quedó? ¿La explicación ya? ¿Sí? Tenemos un ejemplo de explicación. Gracias. A ver, ¿cuál es? Ay, caray, ¿por qué no nos emborrachamos con el pulque comprado? Ya no está haciendo. ¿Ya vieron qué borrachones son? Siempre sale a colación el dulce néctar de los dioses. Les voy a explicar por qué en una ocasión mi hermano mayor y yo no nos emborrachamos. La pregunta es, ¿por qué no nos emborrachamos con el pulque comprado? Objeto complejo, que es la enunciación puntual, es no nos emborrachamos. El objeto problemático, paso, que es la enunciación descripción. No nos emborrachamos porque en vez de tomar pulque ya fermentado, tomamos aguamiel. El objeto explicado. No nos emborrachamos ya que en vez de tomar pulque bebimos aguamiel. Tal vez el tlachiquero, por broma o por maldad, nos dio gato por liebre, ya que el aguamiel es más barato que el pulque. Yo todavía no llego al asunto verdadero. Y entonces paso al objeto contextualizado o contextualización. No nos emborrachamos ese día, ya que en lugar de tomar pulque bebimos aguamiel. Por ello nos indispusimos, debido a eso nos dio diarrea. Posiblemente Don Quilo, así se llamaba el señor que nos vendía el pulque, Don Quilo nos quiso jugar una broma, porque es difícil que él, andando en este ambiente, no supiera interpretar la alusión queremos del que bebe el patrón. O sea, así le dijimos a mi sobrinito, el hijo mayor de mi hermano, ay, le pides a Don Quilo que nos dé el que toma el patrón, ¿no? Sin embargo, creemos que el verdadero problema obedeció a que no exigimos que el sobrino interpretara claramente el sentido connotativo de nuestra expresión y que a su vez él le aclarara al tlachiquero lo que verdaderamente deseábamos. ¿Sí se dan cuenta? Ahí incorporo la verdadera razón. Que nosotros no le dijeron, diga a Don Quilo que te dé del que toma el patrón, pero el que toma el patrón es del mejor, ¿verdad? O sea, quienes saben este asunto, ¿verdad? Yo no sé. ¿Verdad, doña Emilia? ¿Verdad? Así decimos que cuando queremos el mejor, el que toma el patrón. Las conclusiones. Ese día que pretendíamos emborracharnos no fue posible porque no fuimos claros al solicitar el producto etílico. Podemos, en afán de broma, usar frases connotativas, pero después necesitamos aclarar exactamente qué es lo que deseamos para que las palabras no se presten a confusión. Esta es la explicación del por qué no nos emborrachamos ese día que queríamos celebrar. Como comienzo es como termino. ¿Quedó ilustrativo el ejemplo? Les estamos dando varios ejemplos. No sé si ya leyeron las hojas, pero aquí yo estoy viendo que les dimos, a ver cuántos ejemplos. 16. Les dimos 16 ejemplos de explicación, por si hubiese alguna duda. Les pediría yo que ustedes, un día antes de venir a la escuelita, repasaran las notas, los apuntes, los materiales que nos dan, para que vengan así como navajitas de rasurar el día. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, el esquema explicativo es ir enumerando, terminando ya con el objeto contextualizado. Contextualizado, sí. Ese sería el final.
O sea, la razón real, la razón más cercana a la realidad. Debemos de ir depurando. Una explicación es un proceso depurativo. Ajá. Ir de lo más fácil, podríamos decirlo, a lo más complejo. Y fácil, a ver, ¿por qué no hice esto? Ah, probablemente por esto. No, pero creo que no es la razón fundamental. Ah, pero esto puede ser. Tampoco me convence. Ah, pero esta creo que es la razón más cercana a la realidad. Entonces, por esta razón, no pude hacerlo o sí lo pude hacer. ¿Se entiende? Es que sí lo entendemos porque eso es lo que nos pasa diariamente, pero no sabemos describirlo en orden. Ordenarlo. ¿Qué fue lo primero, lo segundo? Yo le puedo narrar lo que algo que me pasó y a lo mejor te lo narro bien, pero pues no sabemos cómo es el comienzo, o sea, lo que significa. Puede ser que ese problema tengamos cuando hablemos verbalmente, cuando lo hagamos, nos comuniquemos verbalmente. Pero cuando uno se sienta a escribir, necesita pensar qué es lo que va a escribir. Entonces ese es darse oportunidad a que cuando usted quiera redactar una explicación, ir aproximándose a la realidad, poco a poquito. A ver, ¿cuál sería el complejo? ¿Cuál sería el problemático? ¿Cuál sería el explicado? Ah, pero ¿cuál es el contexto real? Y este contexto nos da casi la conclusión. Sí. O sea que sí lo manejamos diariamente, pero no sabemos separarlo. Sepárenlo de hoy en adelante, cuando se pongan a escribir. Sí. Porque constante, bueno, por ejemplo, nosotros hacemos solicitudes y todo eso, pues a lo mejor sí lo manejamos, pero pues nada más lo tenemos en la cabeza como cómo lo vamos describiendo y todo, pero en sí no sabemos cómo va el orden. Pero ya sí lo saben, ahora sí ya lo saben. Sí, lo entendemos. ¿Y ahora qué falta? Pues practicarlo. Ahorita vamos a practicarlo. Finalmente seguiría, ¿qué esquema? El argumentativo. ¿Qué es argumentar? Les dimos dos modelos. Dijimos, pueden ustedes argumentar de esta manera o pueden argumentar de esta otra. ¿Se acuerdan de cuál es el primer modelo? Pues como que argumentos, dar mucha explicación para llegar a lo mismo. Dar explicaciones. Ahí está, doña Lilia muy bien lo dice. Argumentar significa dar explicaciones. O sea, diversas explicaciones. Pero regirse bajo un modelo. ¿Cuáles serían las partes, maestras, de ese modelo? La realidad, la situación. Voy a argumentar por qué el día de hoy no me desayuné. Me hace como un ejemplo así. Sí. ¿Y después qué seguiría? Bueno, no me desayuné porque lo que dicen unos, lo que dicen otros, los que afirman. El aborto, voy a tomar otro ejemplo, el aborto. El aborto es un asunto problemático, puesto que unos dicen que es un delito, otros que es un pecado, otros que es un asunto de salud pública. Vean, o sea, estoy tomando las opiniones de los demás. Pero por mi parte, sin embargo, por mi parte, yo creo que sin subestimar que sea un asunto de salud pública, que sea un delito, más bien creo que el problema radica en que es una falta de educación sexual. Vean cómo estoy eliminando el asunto del pecado, ¿no? O sea, para mí no es pecado. Para mí no es pecado. Entonces, plantear la realidad o el problema que voy a argumentar, después decir lo que unos piensan, otros dicen, unos más opinan,
Y después, lo que yo pienso. ¿Y cómo terminamos argumentando? Trayendo a colación diversos autores reconocidos. Es la forma de redactar más compleja. La argumentación es muy compleja, porque tengo que leer, tengo que preguntar. Si yo no sostengo mis dichos, o sea, lo que yo pienso, con lo que opinan autores reconocidos, entonces no estoy argumentando. ¿Sí? Acuérdense de cuál es en las ciencias sociales el factor de validación. No es la comprobación. O sea, nosotros en los fenómenos sociales no sometemos los fenómenos sociales a una experimentación dentro de un laboratorio. ¿Sí? Eso es inmoral. El autor del conductismo, John Brodus Watson, un estadounidense, que postuló que la conducta era la forma en que se podía estudiar el comportamiento de los seres humanos. Él experimentó con niños. Vimos algunos videos en donde John B. Watson con sus auxiliares ponían a un niño, lo sentaban y le daban un muñequito. Y entonces cuando el niño tomaba el muñequito, hacían ruido ahí en el salón donde estaban. Y entonces el niño se espantaba. Y después otra vez le traían otro juguetito y era atractivo y quería agarrarlo, pero en el momento en el que lo agarraba, sonaba nuevamente. Y entonces pues el niño ya nada más, ya no necesitaba varias veces, experimentaron con eso, pero ya al final, fíjate, le ponían el muñequito y entonces se ponía a llorar, lo rechazaba, o sea, ya no hacía falta el ruido. Entonces experimentó, ese es uno de sus experimentos, experimentó con muchos niños. Y el 80% de esos niños con los que experimentó se volvieron alcohólicos, drogadictos, suicidas. El 80% de los niños con los que experimentó Le causó trauma. les causó tremendos traumas. Y entonces por eso es que para estudiar los fenómenos sociales, pues no es ético someter a la gente en procesos de experimentación, procesos de laboratorio. Pero tampoco un fenómeno social se puede demostrar, que sería el factor de validación de las matemáticas y de la lógica. O sea, a través de procesos de razonamiento, decir por qué un alumno reprueba, no es a través de razonamientos lógicos, porque lo lógico no es que un alumno repruebe por no estudiar, ¿no es cierto? O sea, hay alumnos que se ponen a estudiar, a leer, y aún así no pasan un examen. ¿Por qué? Porque no es el único factor. Los fenómenos sociales incluyen un montón de factores. Mientras más factores incluyamos, es más rica la argumentación y la validación. Entonces las ciencias sociales, los fenómenos sociales, se tienen que interpretar. Y ahí viene, profe, que, por ejemplo, aquí la pregunta, ¿no?, que nos ocupa, y que serviría como ejemplo, bueno, mi visión inicial era que la asistencia a la escuelita iba a ser cada vez más nutrida conforme avanzara. Sin embargo, pareciera que esto es, mientras más voy
aprendiendo y conociendo, es como, ya lo quiero saber más, Te das explicaciones. Exactamente. O sea, pareciera como que cada vez que me van quitando el velo de los ojos, digo, creo que es una realidad que no quiero saber de ella. Y de ahí que siento que por eso se están alejando. O sea, es punto personal, igualmente. ¿Sí me explico, profe? Sí, argumente por qué nos están presentando los que iniciamos, ¿no? En el taller. Pues podría ser una perspectiva. Pero a esa perspectiva se le podría oponer otra. Pero es en función entonces, cuando argumento, tendría que traer a colación a autores reconocidos que hacen una interpretación más objetiva. Por eso es que son famosos. Porque en el análisis de los problemas sociales, su interpretación es más objetiva. Podría ser una interpretación subjetiva, muy personal, de lo que es el aborto. Yo dije hace rato, el aborto es un problema de educación sexual, de orientación sexual, más que un delito, porque yo no soy abogado, ¿sí se dan cuenta? O sea, el cura dice que es un pecado, el abogado dice que es un delito. El político es un problema de salud. Pero yo como educador digo que es un problema de educación sexual. Pero entonces para reforzar mi dicho tengo que traer lo que dice tal autor que yo he leído, lo que dice este otro autor, lo que dice este otro autor, para reforzar mi argumentación. Pero no Juan de las Pitas, porque Juan de las Pitas puede también llevarse por su hígado, por su corazón o por su hígado, el enojo, ¿no? Los humores aristotélicos, por el enojo, el hígado, o por su corazón, ay, qué bueno. No. Gente que haya estudiado el problema, lo tengo que enunciar para reforzar mi dicho. Ahí, eso es la verdadera argumentación. ¿Alguna pregunta? Como ven, ustedes, argumentar es complejo, es muy complejo argumentar. Podríamos explicar, podríamos narrar, podríamos describir, podríamos enunciar, pero argumentar, sí está cañón. Pero ustedes necesitan, cuando en su trabajo, en su responsabilidad, necesitan argumentar para que les escuchen, para que les hagan caso. Necesitan argumentar. ¿Por qué no llega el agua a mi casa? Toda una semana. Tenemos que preparar un documento que argumente, fíjate, que enuncie, que describa un problema, que narre una experiencia, que explique, pero además, para acabarla de chingar, que convenza. ¿Cómo vas a convencer? Argumentando. Desgastándome en la explicación. Vecino, no pagas. Eso no hay para la luz.